Listo, muchachos, entonces estábamos hablando de dónde surgió esa primera célula eucariota, de la cual se fueron formando el resto de organismos en la Tierra. Entonces hablamos del ECA. Entonces ECA, por sus siglas en inglés, las Eukaryotic Common Ancestor, que significa el antecesor común de todas las células eucariotas. Entonces, se considera mediante un estudio comparativo de los genes, se llegó a la conclusión que esta célula primitiva eucariota tenía un genoma tan complejo como las eucariotas actuales y posiblemente morfológicamente y estructuralmente era muy parecida. Entonces vamos a ver qué teorías fundamentan esto. Entonces aquí podemos ver en esta imagen lo que se propone, que las eucariotas se originaron a partir de un ancestro común, que es el que denominamos LECA. Entonces, hay dos teorías. Una es que se formó a partir de las bacterias denominadas arqueas y que de allí se desprendió para formar las eucariotas. Y otra teoría dice que no, que ellas ya de por sí surgieron o se desprendieron de una célula eucariota formada como tal. Entonces, para no enredarnos con esto, lo que quiere decir esta teoría es que las células eucariotas tuvieron un ancestro común. Recordemos que las células eucariotas la poseen plantas, animales, hongos, y todos estos organismos tienen un pasado común, que lo único concreto que tienen es que se generó o que tienen un parentesco en común con las bacterias arqueas, que son aquellas que viven en ambientes extremos. ¿Listo? Que estructuralmente son parecidas a las bacterias, pero que su membrana contiene peptidoglicanos y sus genes difieren mucho. Estructuralmente parecidas, pero genéticamente muy diferentes, arqueas y bacterias. Entonces, esa teoría sugiere, a través de estudios de genética, que el ancestro común de todas las células eucariotas que denominaron LECA provienen de esas bacterias primitivas. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir esa transformación? ¿Cómo pudo generarse esa primera célula eucariótica? Entonces, hay dos ramas o dos posibles explicaciones. Una es la teoría autógena y la otra es la teoría endosimbionte. Entonces, la teoría autógena lo que dice o lo que propone es que a través de células primitivas se fueron desarrollando pliegues o compartimentos que dieron lugar a ciertos organelos de las células primitivas. Y la endosimbionte lo que decía o lo que propone es que esas células primitivas
fueron incorporando bacterias y arqueas y de esta manera permanecieron una simbiosis y se creó la nueva célula. Entonces vamos a ver detalladamente qué ocurre. Entonces vamos a empezar por la teoría endosimbiótica. Entonces la teoría endosimbiótica dice que las células eucariotas pudieron haber evolucionado cuando varias células se unieron en una sola. Comenzaron a vivir en lo que llamamos relaciones simbióticas, es decir, que se necesitan unas con otras y no pueden vivir por separado. Entonces, ¿qué decía esta teoría? Que se incorporaron a una célula primitiva otras células que se unieron y formaron esa gran célula eucariota. Entonces aquí podemos ver qué clases de células decían que se unieran. Entonces, dos clases de organismos, que eran unas bacterias aeróbicas, es decir, que tenían respiración, que utilizaban el oxígeno, y un organismo procariota de carácter ameboide. Ellos se incorporaron y dieron formación a cloroplastos y a mitocondrias. A su vez, las que incorporaron cloroplastos dieron origen a las células vegetales y las que incorporaron mitocondrias a las células animales. Entonces aquí podemos ver la imagen. Entonces, todo a partir de bacterias primitivas, organismos primitivos. Una bacteria, un procariota ameboide, se incorporaron en una célula y establecieron una relación simbiótica, es decir, que ya no quisieron salir y vivieron en comunión, favoreciéndose. Se formaron las mitocondrias, las que se hizo la formación de mitocondrias dio origen a las células eucariotas y las que formaron los cloroplastos a las células vegetales. Entonces, fue lo que se formó. Entonces, la mitocondria y el cloroplasto son organelos que alguna vez fueron células de vida libre, es decir, eran organismos separados de una célula, eran organismos procariotas y ellos terminaron dentro de otras células. A estas células se les conoce como hospederas. Se unieron a estas otras células al ser ingeridos por un proceso como la fagocitosis, o quizá fueron parásitos de estas células huésped y de allí nunca más volvieron a salir. Crearon una simbiosis y esto generó las nuevas células eucariotas, tanto célula vegetal como animal. Entonces, en resumen, ¿qué es la endosimbiótica? Entonces, una procariota ingiere alguna bacteria aeróbica. Entonces, esa bacteria procariota ingirió las mitocondrias y los cloroplastos, lo que dio el origen a las mitocondrias y a los cloroplastos. Entonces, a partir de esas bacterias que fueron ingeridas, se generaron esos organelos. Unas se dividieron en células vegetales, las que generaron los cloroplastos, y otras en células animales, las que originaron las mitocondrias. ¿Qué evidencia apoya esta teoría? Entonces, durante los años 50 y 60, científicos descubrieron que tanto las mitocondrias como los cloroplastos o plastidios dentro de las células vegetales tenían su propio ADN. Este ADN era diferente al del resto de la célula. Cuando los científicos hicieron una observación a profundidad, se dieron cuenta que los genes en el ADN mitocondrial y de los cloroplastos se parecían mucho más a los procariotas. Entonces esto les daba una evidencia de que ellos sí fueron organismos que vivieron aparte. O sea, las
mitocondrias ancestrales y los cloroplastos ancestrales eran organismos independientes que fueron ingeridos por otra célula para crear una simbiosis y allí se quedaron como organelos de esa nueva célula eucariota. Entonces estos organelos, mitocondrias y cloroplastos poseen su propio ADN. Aquí podemos ver entonces una mitocondria y un cloroplasto y podemos ver que se semeja mucho a las bacterias. Entonces tienen su propio ADN, el cual no está en un núcleo, tienen ribosomas, oxisomas. Entonces esto da una evidencia de su origen. Fueron bacterias primitivas que en algún momento dado de la evolución se quedaron dentro de una célula porque encontraron allí las condiciones para poder sobrevivir y de esta manera se generaron las células eucariotas. Y la otra teoría es la teoría autógena, en la cual postula que los organelos de las células eucariotas, los cuales están rodeados por una membrana, surgieron a través de pliegues de la membrana plasmática, los cuales fueron creando compartimentos, fueron creando organelos separados y estos organelos fueron desarrollando funciones diferentes. Estos organelos son la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas. Entonces ambas teorías son válidas y tienen fundamento científico. Aquí podemos ver qué es lo que quiere decir la teoría autógena. Entonces, a partir de una célula fueron creándose pliegues cada vez más profundos hasta que se crearon compartimentos y estos compartimentos crearon organelos separados que tenían funciones y características diferentes, dando origen a una célula eucariota. Entonces, estas dos teorías no son separadas una de la otra. Se dice que ambas son válidas y que ambas dieron a la formación de la célula eucariota actual. Entonces, fue un poco lo que se puede describir acerca del origen de los organismos. Existieron primero los organismos procariotas, muchísimo después apareció la primera célula eucariota primitiva. Aquí vemos que le llamaron LECA a ese primer ancestro común de las células eucariotas, que está muy relacionada con las arcaeas y filogenéticamente, es decir, su antepasado común, sus genes, dicen que estamos estrechamente relacionados con ellos. Entonces ahí estamos viendo cómo pudo suceder esto. Entonces es de gran interés que sepan que las mitocondrias en las células animales y los cloroplastos en las vegetales algún día fueron organismos independientes. Fueron una especie de bacterias, de organismos procariotas que vivían libremente. Un día, a través de la evolución, decidieron o fueron fagocitados por una célula o ellos parasitaron una célula y obtuvieron las condiciones de vida óptimas para sobrevivir y crearon una simbiosis. ¿Una simbiosis qué es? Una relación en la cual ambos resultan beneficiados y viven estrechamente a tal punto que ninguno puede sobrevivir distanciado del otro. Entonces de allí se formaron las nuevas células eucariotas. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, inquietud, por favor me la hacen saber. Por favor tomen sus apuntes detalladamente las ideas de este video y espero que haya sido de su total comprensión. Para la próxima clase estaremos resolviendo las dudas y socializando esta presentación. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien.